Nadie se justifica guardando la fiesta de los tabernáculos. No se consigue la justificación de ese modo por la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración. Es algo que Dios nos permite celebrar. Es una maravillosa bendición y los judíos no creen equivocadamente que se podrán justificar o salvar por las obras de la ley. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por rectitud. Creyó a Dios. La fe fue lo que Dios habría de poner al alcance de su pueblo a lo largo de los siglos. Nosotros, judíos de nacimiento, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Incluso nosotros los judíos que hemos creído en Jesucristo, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque ninguna carne se justificará por las obras de la ley. Y esto es algo que es preciso comunicar al mundo gentil de un modo muy gráfico, muy importante, porque lo que ha sucedido es que los gentiles han adoptado las normas y los reglamentos, las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Si no estás en un edificio determinado a una hora determinada y no estás en él durante un número determinado de horas de una manera fiel y entregas una parte determinada de tu dinero a una organización determinada, te echarán a la calle. Estás siendo infiel, vas a ir al infierno, seguramente te echarán del edificio. Porque toda tu vida han establecido una serie de normas y reglamentos sobre ti y tú has sentido que tu justicia depende de que tú te adhieras a las normas y reglamentos concretos de una denominación en particular, pero no te justificas por las obras de la ley. Solamente puedes justificarte por la fe en el Mesías. Eso es lo único que te justificará. Es lo único que te justificará a cualquier persona en Israel. Eso es todo. Eso es todo. Y eso es lo que se supone que los judíos deben de enseñar a los gentiles. Vemos que los fariseos seguían estas mismas cosas, las mismas normas, reglamentos, doctrinas y mandamientos de los hombres. El Mesías vino con el fin de dar el traste con todas ellas. Y yo estoy aquí para hacer lo mismo ahora. Tú vives en una cultura diferente, pero sigues viviendo bajo la misma idea equivocada, creyendo que te justificas por las obras de la ley. Y me da igual cuál sea tu denominación, las obras de la ley no te justificarán, especialmente cuando se valen de las escrituras y las tuercen para luego intentar controlar las acciones por medio de ellas. Tú has sido libertado por el Mesías. Sé libre. Y Dios dijo que sirvan para señales, para las estaciones, los días y los años. Y ahora vamos a ver las estaciones. Como he dicho, en las escrituras hebreas, la palabra estación es Moedim, que son las fiestas del Señor. Y le habló el Señor a Moisés y le dijo, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, santos mikra, ensayos sagrados. Estas son mis fiestas. Y vemos que en el capítulo 23, versículos del 1 al 21, es donde están todos los detalles sobre las fiestas de primavera del Señor, del versículo 1 al 21. Y hemos visto que de hecho el Mesías ha cumplido todas las fiestas de la primavera del Señor. Vemos en su muerte, su entierro y resurrección el cumplimiento de la Pascua, en la que tenemos el cumplimiento de los bicurín, la ofrenda de los primeros frutos, y los días de los panes sin levadura. Desde los bicurín, la ofrenda de los primeros frutos, contamos 50 días hasta Pentecostés, que fue cuando se cumplieron las palabras de Yohanan ben Zacarías Jacoen, a que tú llamas por el nombre corriente de Juan el Bautista. Sin embargo, Yohanan era hijo de Zacarías y era un Cohen, perteneciendo a la familia de los Coat. Su padre sirvió en el lugar sagrado en el templo y hallamos que el relato histórico de esta situación se encuentra en el Evangelio de Lucas. Me gustaría llevarte allí de modo que podamos entender algo sobre los antecedentes de Juan el Bautista o Yohanan ben Zacarías. Como dice en Lucas, capítulo 1, verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen. Cuando veas la palabra sacerdote en hebreo, es Cohen, de la familia de los Kohak. Todos los levitas eran sacerdotes, pero no todos los levitas sirvieron en el lugar sagrado, que estaba reservado solo a la familia de los Kohak. Y el sumo sacerdote era el Cohen Gadol, o el gran Cohen,
el sumo Cohen, el sumo sacerdote. Zacarías no fue sumo sacerdote, pero se dice que fue un sacerdote llamado Zacarías de la orden de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor durante toda la vida. Vivieron conforme a los mandamientos y las ordenanzas del Señor y fueron irreprensibles. Pero no tenían hijos y eran ya ancianos. Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Y aquí se nos ofrece una ecuación matemática en el libro de Lucas. Para empezar, Zacarías era de la orden de Abías, que era el octavo curso según dicen en Segunda de Crónicas. Hay 24 cursos de sacerdotes y esos sacerdotes servían una vez a la semana, 2 veces al año. 24 cursos, 2 veces al año serían 48 semanas. Aún nos quedan unas cuantas semanas, ¿verdad? Y todos los sacerdotes se ocuparían de todas ellas como parte de su obligación, teniendo que acudir y servir en las fiestas del Señor, a las que acudiría todo Israel, de modo que era preciso que estuvieran todos los sacerdotes de turno durante este periodo concreto. Y los cursos de los sacerdotes comenzaban el primer Shabbat después del mes del Aviv, de modo que podemos seguir la pista y ver cuándo el orden de Abías servía en el templo. En este año particular, el orden de Abías estaba sirviendo en el templo y siendo responsable de lo que sucedía en el lugar santo durante la semana de Shavuot. Shavuot o Pentecostés empieza el primer día de la semana. El orden de Abías empezaba allí mismo, en el mismo momento del Shabbat, y en ese momento eran responsables de todo lo que sucedía en el templo durante este periodo de tiempo. Zacarías era ya bien anciano, y también lo era su mujer Elisheba. Ella era estéril. Como ves, a pesar de guardar los mandamientos del Señor, de ser irreprensibles, el pueblo lo llamaba estéril, la cual era un insulto, porque las escrituras dicen que si guardamos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, llevaremos fruto. De modo que pensaron que algo estaba mal, que debía de existir algún pecado oculto, pero a pesar de ello, el testimonio del mundo era que el matrimonio era irreprensible. Zacarías era ya anciano, y según el orden de Abías, estaba sirviendo en el templo, y dice que le tocó en suerte entrar para cumplir su oficio sacerdotal, que consistía en quemar el incienso en el lugar sagrado. Este honor solo se concede a un hombre una vez en su vida. Solo una vez, y quemaba el incienso sobre el altar del incienso. Eso era todo lo que podía hacer. Zacarías es ya un anciano y no había estado nunca en el lugar sagrado para quemar incienso sobre el altar del incienso. Dice, toda la familia del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aquella era la hora misma en que se quemaba el incienso sobre el altar en ese día solemne de Shavuot de Pentecostés. Ya Zacarías le había tocado en suerte. Este anciano al final de su vida logra por fin entrar a quemar incienso sobre el altar del incienso, de modo que cogen el brasero y se colocan ante el altar para quemar incienso. Al acercarse y entrar en el lugar sagrado, no había ningún otro sacerdote con él. Toda la multitud del pueblo, los cientos de miles de personas estaban afuera, abarrotadas en el monte del templo, y todos estaban orando en silencio, mientras Zacarías, el anciano sacerdote, entraba en el templo. Al hallarse en el interior, a la derecha del ángel del incienso, el ángel Gabriel apareció ante él, y Zacarías se echó a temblar. Aquello era algo que no sucedía todos los días, ni cada año, y a este hombre solo le sucedió una vez en toda su vida. Al entrar en el templo se le aparece un ángel, y los ángeles no aparecen por todas las esquinas de las calles de Jerusalén cada semana. Así que está temblando, se siente atemorizado, y el ángel le dice de inmediato, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido